cuarta con el trabajo en relación de dependencia. Profe, ¿puede ver? Sí. El albacea es una persona designada por un juez o por un testador como administrador de la sucesión indivisa. ¿Mm? Es quien debe cumplir con la voluntad del fallecido si es de un testamento y debe custodiar sus bienes en cualquiera de los casos. Ese es el albacea. Y el mandatario es una persona que ejerce el comercio en nombre de otra a través de un mandato. ¿Mm? O es quien administra un negocio al nombre de otra. Por ejemplo, yo puedo, no sé, tener una empresa y pedirte a vos, Gonzalo, que ejerzas la administración de la misma en nombre mío. Y para eso, entre nosotros, firmamos un contrato que se llama de mandato. Vos trabajás en mi empresa haciendo las tareas que yo te pido en representación mía por mandato mío. ¿Sí? O buscamos más ejemplos. No tengo problema. Genial. Ahora viene un tema, que era el que les decía que está bueno. Si ustedes cuando vean en tercera categoría y al final de cuarta, van a ver que diga siempre que no complementen su actividad con una actividad comercial. Cuando una persona que percibe rentas de trabajo de cuarta categoría por su profesión liberal u oficio o lo que sea, también, a ver, espera, vamos a ordenar la idea. Una persona que trabaja, tenga su trabajo profesional u oficio, perdón, estoy trabadísima, y complemente esta actividad con una actividad comercial, ahora sí, hay que ver qué sucede. Porque por lo general, cuando una persona que percibe renta de la cuarta categoría complementa su actividad con una empresa o con una de tercera, pasa automáticamente esta renta deja de ser de cuarta, perdón, estoy trabada, y pasa a ser de tercera. ¿Cuándo sucede eso? Por ejemplo, cuando quien percibe la renta es uno de los sujetos del artículo 73, ¿no? Dueño de una unipersonal, no tiene sueldos. Cuando un socio administrador de una sociedad de personas trabaja personalmente en la sociedad, es de tercera. Cuando un profesional complemente su trabajo con una actividad comercial. Yo tengo un gimnasio, supónganse, entonces trabajo en mi gimnasio. O sea, si yo soy una profesora de educación física o soy personal trainer y entreno gente y hago ejercitar gente, sería de cuarta categoría, porque eso es un oficio. Ahora, si yo me pongo al gimnasio, en el gimnasio te vendo la bandita, el suplemento dietario, te vendo, qué sé yo, la faja reductora, te vendo energizantes, te vendo politos para bajar la grasa, para subir los músculos, y empiezo a hacer todo como una empresa alrededor de mi trabajo personal, que es ser personal trainer. En ese caso, pierdo o dejo de estar alcanzada por la tercera categoría y paso a estar alcanzada por la cuarta categoría. Han habido una serie de temas como que en grises, de actividades en grises,
en donde para la AFIP se interpretaba de una forma que era como que la actividad profesional se complementaba con una comercial y debía liquidarse por tercera, y para la persona no era así. En base a una serie de fallos de la Cámara del Tribunal Federal de la Nación, se llegó a la conclusión de que hay que analizar cada actividad en particular para ver si va a ser de cuarta o de tercera. Hay un caso de un bioquímico. Ustedes han visto que si uno es bioquímico, para trabajar, o sea, me pongo mi laboratorio y para poder trabajar necesito tener las máquinas, necesito tener una serie de una infraestructura para poder yo trabajar de bioquímica. Entonces, para quien hizo la inspección de la AFIP, esta estructura tenía forma de empresa, entonces estaba mal liquidado el impuesto porque está liquidado por cuarta y debía hacerlo por tercera. Para el contribuyente, no. ¿Por qué? Porque su trabajo de bioquímico requería de estos bienes para que pudiera ser desempeñado, de esta maquinaria, de la centrifugadora, de todo lo que lleva a tener un laboratorio químico. El Tribunal Fiscal de la Nación, Federal de la Nación, Fiscal de la Nación, interpretó lo mismo que el contribuyente, que él no podría desempeñar su labor si él no tenía esa aparatología. Entonces, en este caso, por más de que el bioquímico complementara su actividad con esta aparatología, lo mismo es renta de cuarta categoría. Si este personal trainer tiene unas camillas para poder hacer pilates y tiene un banco y tiene mancuernas y tiene un trampolín, son elementos que le son necesarios para poder desempeñar su tarea de entrenador. Entonces, tampoco sería de tercera categoría. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo lo transformé en tercera categoría a este sujeto, el personal trainer? Cuando le metí los suplementos dietarios, le metí las fajas, le metí la ropa deportiva y todo eso. Ahí ya eso no es indispensable para el desarrollo de su trabajo. Entonces sí complementa su trabajo con una actividad comercial. Siempre se da un ejemplo, los chicos recursantes se van a reír, les damos el ejemplo de la veterinaria porque también está basado en un fallo de la corte, en donde el veterinario, más allá de poner la vacunita y todo eso a los animalitos, ustedes han visto que entran a una veterinaria y tienen la cuchita, el juguetito del gatito, del perrito, los collarcitos, la correa, cada cual mejor, cada cual más linda, la caja, el canil. Bueno, todo eso no es indispensable para que el veterinario trabaje. Entonces, en ese caso, el veterinario deja de liquidar como veterinario por cuarta y pasa a liquidar como una empresa veterinaria de tercera. ¿Quedó claro? Más allá de que yo estoy muy trabada hoy. Hay otro tema que se da, que nos toca a nosotros, a los contadores, que es qué pasa si un grupo de contadores abrimos. Dame un toque, Florencia, ya te respondo. Termino esto de si somos de tercero o de cuarta y te respondo la pregunta. Si nosotros contadores ponemos un estudio contable, prestamos servicios profesionales y somos profesionales organizados como empresas, la ley, o por criterio de la cátedra, se considera de que dicha agrupación de profesionales no encuadra en la tercera como una sociedad de hecho, sino que somos personas independientes y tributamos por la cuarta categoría. ¿Sí? Ya, sí. En el estudio nos ponemos a vender, qué sé yo, otras cosas, calculadora,
libro diario, balance, otros libros de balance, o sea, software, porque están relacionados con otra actividad, ahí vamos a tener que suceder, ver qué sucede, tener que ver qué sucede. Pero entre tanto no suceda eso y solo seamos profesionales trabajando en conjunto, vamos a liquidar por la cuarta categoría. Un jubilado también es responsable inscripto. Florencia, ¿un jubilado es responsable inscripto de ganancias? Bien. ¿Por una actividad distinta a la cuarta categoría? Sí, también, porque las jubilaciones están alcanzadas. Por eso dice el inciso, a ver si yo se los escribí, si no se los leo textual de la ley. No, jubilaciones, retiros, pensiones, te puse. Ahora acá te lo busco en el libro, directamente te lo busco en la ley para leértelo bien. Dice, de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie, en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que haya estado sujeta al pago de impuestos. Porque sí, por ejemplo, por marroquinería, pero que él era un dueño de una empresa unipersonal. Hay que ver, o sea, ¿era empleado de la marroquinera o era el dueño? Y bueno, y si es el dueño, trabaja personalmente en la explotación. Entonces, es derivada del trabajo personal y entonces está alcanzado por el impuesto a las ganancias. Porque lo que está inscripta es la sociedad. Y la sociedad tributa en cabeza de los socios, por eso se tiene que inscribir el socio. No sé si me va siguiendo, Florencia. Pero sería una de tercera y una de cuarta, no se mezcla. Claro. Lo que pasa que, bueno, es que ya lo van a ver ustedes, la clase que viene en tercera. Cuando un socio administrador o un dueño de una empresa, de una empresa unipersonal, trabaja dentro de la empresa, los ingresos que tienen dejan de ser de cuarta y pasan a ser de tercera. Pero lo mismo, la jubilación va a estar alcanzada por el impuesto a las ganancias. Pero va Como a estar seguro, alcanzada para tercera categoría. es que no hay jubilaciones en tercera categoría. Ah, verdad, de acuerdo. Bien. Lo tomás como un seguro de retiro privado, de última. Es una jubilación de autónomo. Lo que pasa es que ahí está como complicado el tema, porque este dueño tenía que aportar autónomos, que autónomos es el equivalente a la jubilación de las personas que no trabajan en relación de dependencia. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo iba aportando cuando iba trabajando, cuando yo me jubile, esa jubilación va a estar alcanzada. Lo que es como dicen ustedes, hay que ver en cuál la metemos, porque en cuarta especifica que sea del trabajo personal en relación de dependencia. Y en segunda no tenemos jubilaciones. Sí, tenemos seguro de retiro privado, seguros, porque lo que no te va a entrar por cuarta, te va a entrar por segunda o tercera. Pero que la jubilación paga ganancias, eso pone en la firma. No es de cuarta, porque deja de percibir de cuarta por la normativa, por cómo el tratamiento que tiene. ¿Bien? Y es de tercera.
que ahí después viene aparejado todo un tema, para los que son recursantes me van a entender más, para los que no son recursantes no se preocupen, cuando vean tercera les va a quedar más claro, de si el sueldo de los socios que trabajan en la sociedad es deducible o no. Bueno, en este caso es si el sueldo del dueño que trabaja en la sociedad es deducible o no. Es una jubilación derivada del trabajo personal. Lo que no era es en relación de dependencia. Es por un oficio. Pero lo mismo es derivada del trabajo personal. Así que para mí entraría por cuarta. Si nos ponemos a leer finito el artículo de la ley. Díganme ustedes qué piensan, a ver. Yo los escucho, quiero escuchar su punto de vista. Florencia. No me acuerdo. Gabriel, creo que me contestabas vos también con el micrófono. Ay, por favor. Mientras tanto, mientras Florencia me escribe, por eso está genial que tengan micrófono, así podemos irlo charlando y no se hace así estos baches. Voy a ir escribiendo qué pasa con los honorarios de los directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia. Cualquier cosa. ¿Es muy largo, Flor? No, ningún problema. Estaba esperando que me escribiera. Vamos, se me borró la mitad. Bueno, no, si entendí, si entendí cuál era tu duda. Por eso te hice todas las comparaciones, pero yo deduzco que como es una jubilación, va a entrar lo mismo por cuarta. Es mi deducción. Vamos a honorarios de directores, miembros de consejo y vigilancia y socios administradores, que son los tres honorarios que tienen un tope de deducción, más allá de que tienen un criterio especial de imputación, tienen un tope de deducción.
Tienen dos topes de deducción en realidad, pero se aplica uno solo, se aplica el mayor. La ley nos dice que los directores de sociedades anónimas, miembros del Consejo de Vigilancia de este mismo tipo societario y los socios administradores, que son de las SRL, dichas empresas tienen un tope de deducción por los nombrados honorarios. ¿Cuál es el tope de deducción? Es el 25% de las utilidades contables del ejercicio o lo que resulte de computar 12.500 pesos por cada director o cada socio administrador o cada miembro del Consejo de Vigilancia. Bien, la suma de cada uno de ellos o el 25% de las utilidades contables del ejercicio va a ser el límite de la deducción de la empresa. Uno es un límite global y el otro es un límite particular. ¿Cuál es el tema? Que, como puede suceder en este ejemplo que les he dado yo, que la sociedad distribuye honorarios por un monto mayor al que la ley le permite deducir. Bien, ¿me van siguiendo? Los 22.500 es el honorario asignado individualmente a cada director. En ese caso, ¿qué va a suceder? La sociedad no se va a poder deducir la totalidad del honorario. Si la sociedad se deduce la totalidad del honorario es ganancia de cuarta categoría. Si la sociedad no se deduce la totalidad del honorario, tenemos que ver qué sucede con este excedente. Porque esto es ganancia de cuarta, que es lo que se dedujo la sociedad. Este es el ingreso total y esto es el excedente que no sabemos quién va a pagar impuesto por él. Necesito, por favor, que me vayan diciendo a medida que yo les voy explicando si van entendiendo para poder seguir, porque es un tema que tiene cierta dificultad a veces. Ahí te explico. Que justamente ahí me di cuenta, eso es lo feo de esta pizarra y no de poderles escribir el ejemplo bonito en el pizarra. Entonces, estos 22.500 son los honorarios que le asignaron individualmente al director. Eso es lo que le asignaron al director. Estos 12.500 es el honorario alcanzado por la cuarta categoría porque es lo que se dedujo la sociedad. Aplicó el tope individual, porque el global, que es el del 25%, era menor. La diferencia entre el honorario asignado individualmente y lo que se dedujo la sociedad se llama excedente. Excedente. Y por este excedente, alguien tiene que pagar impuesto a las ganancias. El tema es quién. Entonces, este excedente no va a estar alcanzado para el director cuando la sociedad anónima arroje impuesto a pagar.
¿Bien? Y ese impuesto que pague la sociedad anónima sea mayor a en su momento, antes de la modificación del nuevo artículo 73, que es una escalita, tenía que ser mayor, por ejemplo, al 17 o al 23 o el que tocara de turno ese año, o al 35% cuando teníamos la alícuota del 35%. Ahora tenemos que ver, porque no he visto en el decreto reglamentario, pero supongo que si seguimos con la misma lógica tenemos que aplicar lo mismo. Entonces, nosotros al excedente le tenemos que aplicar la alícuota que aplicó la empresa. Bien, recuerden que ya las sociedades de capital no tributan a un porcentaje fijo, sino que tributan en función a una tabla. ¿Se acuerdan? Una escala nueva que tenemos en tercera. Marcos, ¿se entendieron de dónde salieron los montos? No, por favor, por nada. Entonces, nosotros al excedente le vamos a aplicar la misma alícuota que va a aplicar la sociedad. ¿Se acuerdan cuáles eran? Puede ser el 25, el 30 o el 35. Bien. Supónganse, bien, supónganse que le vamos a aplicar el 25, que es más fácil. Entonces, por el 25%, nuestro excedente por el 25% es 2.500. Sí, el impuesto de la sociedad anónima es mayor a este 25%, este excedente es absorbido por la sociedad ya pagó impuesto y el director solo va a tributar por 12.500. ¿Bien? ¿O quieren que se los escriba? Bien, o sea que, perdón, si la empresa pagó más de 2.500 de impuesto a las ganancias, el excedente ya queda absorbido ahí y Exacto. y el director deberá solo pagar por los 12.500. Claro, ¿Entendí bien? perfecto. Vos cuando hagas Sí. la declaración jurada de tu director, solo vas a tomarte 12.500. Bien, bien, se entendió, profe. Genial, genial. Los voy a poner así como 2.500. Ahora, el problema, supónganse que vamos a ir al otro extremo, que la sociedad no tuvo impuesto, tuvo quebranto. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? En ese caso, si la empresa tiene quebranto, los 22.500 van a ser honorarios de cuarta. ¿Por qué? Porque es
el honorario que dedujo la sociedad más el excedente. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene 0 de impuesto porque tuvo un quebranto. Y cuando el 25% del excedente es mayor que el de la sociedad, a nuestro socio, ahí les puse el ejemplo, ¿ven? Vamos a tener que calcular esos 500 pesos de diferencia, cuánto representan en el excedente, y se los vamos a tener que sumar a los 12.500. Hacemos una regla de 3, decimos, si 2.500 es el 100, 2.000 ¿cuánto es? Y ahí tengo la calculadora, no es que 2.000 por 100 dividido en 2.500. Es un 20%. Entonces, el 20% de esto se va a sumar a los 12.500. Por carácter transitivo, disculpen si queda como desprolijo, pero es que quiero que tengan todos en la misma pantallita. Entonces, el 20% es este. El 20% dijimos que no había sido absorbido. Nosotros dijimos que en el caso de 2.500, creo que quede bien bonito. Ya cuando active la pantalla, cuando le dé el OK, lo van a poder ver. Es mayor que 2.000. Un 20% no pagó, no fue absorbido por la sociedad. La sociedad anónima. Entonces, ¿qué hay que hacer? A los 12.500, ya sabíamos que era lo que sí o sí iba a ser de cuarta categoría, le tenemos que sumar el 20% del excedente. Es decir, que a los 12.500 le tenemos que sumar 2.000. Entonces, nosotros a nuestro director le tenemos que indicar que tiene una ganancia grabada de 14.500. Y ahora sí, escucho todas las preguntas que me quieran hacer y si hay algo que no se entendió. Profe, los 500 con los cuales saca el 20% es porque la empresa ha pagado 2.000 pesos de impuesto a la ganancia, entonces faltarían esos 500, o sea, no entiendo dónde saca los 500. Por regla de 3, vos decís, sí, 2.500 son el 100%, 2.000 es X. Entonces, 2.000 por 100 dividido en 2.500 te da un 80%. Quiere decir que de la totalidad se cubrió un 80 y falta cubrir un 20. Bien, pero porque 2.000 ha pagado la sociedad. Exactamente, 2.000 es el impuesto Bien, determinado por la sociedad. bien, Siempre bien, bien. comparamos el porcentaje del excedente, que sería como, es como si nosotros le calculáramos el impuesto al excedente, no sé si se entiende. Lo que pasa es que necesitamos ponerlo en pie de igualdad. Tenemos que comparar impuestos con impuestos. Bien, bien. Sí, sí, entendí, profe. Me quedaba esa duda, Entonces, pero ya entendí dónde salía. ahora se los tengo que volver a copiar porque se borró. Entonces, habíamos quedado que ay, no me acuerdo, me había quedado muy bonito explicado. Bueno, a los 12.500, que son honorarios de cuarta,
le sumamos lo no absorbido. Yo los escucho si tienen preguntas. Lo que pasa es que quiero que les quede todo en la grabación, sobre todo para los chicos que no están, para que lo puedan ver y vean bien de dónde surge. ¿Mm? Lo no absorbido es un 20%. Como recién le explicaba a sus compañeros, es porque el impuesto determinado por la sociedad es más pequeñito que el 25% del excedente. Entonces, 12.500 más el 20% del excedente es lo que va a ser renta de cuarta categoría. Es 12.500 más 2.000. Va a ser renta de cuarta categoría 14.500. ¿En serio lo entendieron? Sí, Emilio. Profe, yo le quería hacer una pregunta en el caso de que haya más de 2 o 3 directores Sí, y hay son 12.500 a cada uno que se puede deducir la empresa, ¿cierto? exactamente, sí. Qué sé yo, 50.000 y hay 3 directores, se pueden deducir 37.500, 38, pero es más o menos el excedente A ver, en el vamos caso a de que la ponerle, empresa no tenga dame el ejemplo. ¿Qué son los 50.000? honorarios que se distribuyen a los... ¿Pero es Ah, individual o global? tienes razón. Individual, pensaba yo. Bueno, Bueno, pero lo si es global, individual, ¿cómo sería? y bueno, ahí cuando es global, primero tiene que salir la individual. Y eso tenemos que ver cuánto dedujo la empresa. Y ahí empezamos a hacer todas las comparaciones. A Porque, ver, porque suponete que la empresa en vez de haber tomado el tope fijo de 12.500, tomó el tope variable del 25% de las ganancias contables. sí. Pero ese es una deducción. Y esa deducción lo vamos a tener que prorratear entre todos los directores. A Porque, ver, porque por ahí ponele que la sociedad se tomó 90.000 pesos de honorarios por 3 directores. Entonces vamos a decir, bueno, 90.000 es más que 50.000, genial, paga solo por los 50.000. Pero después vos me vas a decir, ah, no, pero los 90.000 los dividimos en 3, entonces le toca 30.000 a cada uno. Entonces ahí vos cuando a los 50.000 le restas 30.000, ya te cambiaron los números, sí. porque ahí tenés un excedente de 20.000 y bueno, ¿ves? Entonces ahí tenemos que ver qué sucede con el excedente. Y eso se lo asignaría a los 3 directores No, esto en es partes por cada iguales, uno. ¿sí? Eso es por cada uno. Esto es por cada uno. Y suponemos que los 3 directores ganaron 50.000 cada uno para También no cada uno. complicarnos la vida. Bien, Claro, pues si no vas a tener que agarrar y a lo que se dedujo, prorratearlo en función a lo que cada uno recibió de asignación individual. bien. Y de ahí hacemos todo igual. Lo otro es igual. Exacto. Bien, Bueno, gracias, entonces, profe. no, por favor, por nada. ¿Alguna otra duda? Pregunta y o. Les hago un paréntesis acá al respecto. No sé si ustedes notaron que yo solo nombré a los directores de las sociedades anónimas, los socios administradores de la SRL y al Consejo de Vigilancia, y no nombré a los síndicos cuando hablé de los topes de deducción. No sé si se percataron de ese detalle. El tema viene por el lado de que los síndicos son externos. Entonces, los honorarios pagados a los síndicos
no tienen tope de deducción. Mientras que los honorarios pagados a los directores de la sociedad anónima, los socios administradores y los miembros del Consejo de Vigilancia, al trabajar dentro de la empresa, tienen tope de deducción. ¿Mm? Eso ténganlo bien claro. Los síndicos no tienen tope de deducción. El resto sí. ¿Pasamos a lo que sigue? ¿O algo más con los directores? Profe, si la empresa elige la parte global es el 25%, los 12.500 lo tiene que respetar para siempre. No, no, eso es algo que se calcula todos los ejercicios fiscales. Ah, bien, puede elegir cada año diferente, digamos. O sea, lo que le No, va no, conveniendo, digamos. es que la ley te dice que entre los 12.500 y el 25% te habilita a tomarte el mayor. Ah, bien. No había leído O esa sea, parte. no, por ahí me olvidé de decirlo. No hay problema, está bien, no sobran las preguntas. Bien, bien, Muy gracias. bien, Delfina. No, por nada. Ahora nos vamos a ir con otros, bueno, perdón, iba a pasar de tema. Chicas, chicos, todos bien con los honorarios de directores, síndicos, miembros de Consejo de Vigilancia. Esto es pregunta de examen parcial, final, extraordinario. Por eso quiero preguntarles si les quedó claro. Lo mismo recuerden que yo el viernes les doy, si Dios quiere y estoy viva, les doy consulta a las 8:30. Cualquier duda que tengan, estoy a su disposición. Vamos con el otro tema entonces. Los otros auxiliares que nos quedan, porque yo les he nombrado unos auxiliares, que son los albaceas, los síndicos. Vamos con los otros auxiliares de comercio, que son el corredor, el viajante, el despachante de aduanas. El corredor es un auxiliar de comercio que acerca a los referentes y a los demandantes. ¿Bien? Es un intermediario. Por ejemplo, un corredor de bolsa. Acerca a los que es un agente de bolsa. Acerca a los que tienen las acciones, o sea, los que quieren vender las acciones con los que las quieren comprar. Los viajantes de comercio son los sujetos que, como su trabajo le indica, viajan para poder realizar operaciones comerciales en nombre de uno o varios empleadores. Y los despachantes de aduanas son todos aquellos que intervienen en los trámites relacionados con la importación y la exportación, la obtención de despachos en plaza, aranceles y todo lo relacionado al egreso e ingreso de bienes dentro del territorio de nuestro país. Todos ellos, estos auxiliares de comercio, están alcanzados por la cuarta categoría. Ya van a ver más adelante que hay otros auxiliares de comercio que están alcanzados por la tercera categoría. ¿Sí? Veamos qué sigue en las infinitas. Bueno, esperen, me comí, me parece, una parte del inciso. Desvinculación laboral de directivos. Después de la modificación del 2017, la desvinculación laboral de los directivos está alcanzada por el impuesto a las ganancias, siempre que dicha desvinculación, o sea, exceda las indemnizaciones normales para el tipo de trabajo. Me olvidé de hacerles una salvedad acá en el director de la sociedad anónima, que es que si el director presta tareas de asesoramiento, no solo de dirección, o sea, hace funciones de asesoramiento técnico-administrativas, por ejemplo, esas funciones en particular no tienen tope de deducción. Lo que tiene deducción es el director haciendo de director.
Si el director hace otra actividad dentro de la sociedad, de asesoramiento, por ejemplo, bueno, en ese caso, ese honorario no tiene tope de deducción. Es todo de cuarta categoría. Perdón, me fui y volví porque me acordé. Después tenemos compensaciones en dinero y en especie, ya lo hemos visto, compensación en dinero y en especie es cuando se le paga una remuneración al empleado más algún tipo de beneficio, como es el que le paguen el colegio de la escuela, una extensión del colegio de la escuela, colegio de los hijos, una extensión de la tarjeta de crédito y los gastos del automóvil, todo lo que ya hemos visto para trabajo personal en relación de dependencia. Recuerden, ropa de trabajo no, ropa de salir a pasear sí. En sumas asignadas por socio administrador, bueno, ya los hemos visto. Recuerden que los viáticos actualmente están alcanzados, y tienen una deducción especial que es el 40% del mínimo no imponible. O sea que el viático que está alcanzado es aquel que es superior al 40% del mínimo no imponible. Hay un concepto que no es remuneratorio, como ya les dije, o sea, les reitero, pero lo que pasa es que así es la cuarta categoría. Ven, casos particulares. Si ustedes me van siguiendo en la filmina, dicen casos particulares, remuneraciones en especie, compensaciones por viático, beneficios que suplementan el sueldo, gratificaciones. Los que no sean remunerativos, como el salario familiar o la ropa de trabajo, no van a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias. Después tenemos participaciones en cobros originados en denuncias. ¿Qué trata este tema? Este tema trata de cuando se le paga a los inspectores una comisión por las multas que realizan o las denuncias que perciben que llegan a una sanción. En ese caso, ¿cómo? El cobro está originado en una denuncia derivada de lo que trabaja la persona, ese plus, digamos, por atender esa denuncia, está alcanzada por el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque esta persona está vinculada a la repartición a la que se le hizo la denuncia. Ahora, si la persona que hace la multa no tiene vinculación, o la denuncia no tiene vinculación con una entidad, ese ingreso no es típico de un trabajo habitual, por consiguiente carece de habitualidad, por consiguiente no es una renta gravable. A diferencia de las propinas que están abajo, porque las propinas son habituales. Como son habituales, se perciben en origen del empleo al que están relacionados y por lo general sobrepasan al monto del salario fijo, dicha propina es ganancia de la cuarta categoría y está alcanzada por el impuesto. Las sumas que perciban los jugadores de fútbol a raíz de su transferencia a un club extranjero, ustedes, a ver, espero que les gusten los deportes. Ustedes han visto que los jugadores de fútbol cobran un sueldo en el club en el que juegan, pero a su vez los venden a otros clubes y esa venta a otros clubes se llaman transferencias, que son muy onerosas en algunos casos. Las transferencias, el sueldo del jugador de fútbol, obvio que está alcanzado porque es un sueldo, pero las transferencias de los jugadores de fútbol también están alcanzadas por la cuarta categoría del impuesto a las ganancias.
gravámenes tomados a su cargo por el empleador. Este es el caso en que un empleado no quiere que le deduzcan impuesto a las ganancias, no le retengan de su sueldo. Alguien tiene que hacerse cargo del impuesto derivado de esa renta. Bueno, va a ser el empleador. Entonces, el empleador lo que va a hacer es hacer un cálculo de la nueva renta, acrecentar el importe abonado en función a este cálculo y hacerse cargo del impuesto en nombre de su empleado. Después viene un tema que es muy interesante y que siempre da lugar a mucha consulta, que son los honorarios renunciados o reducidos o participados. Esto hace referencia a los honorarios determinados en sede judicial o regulados por algún consejo o alguna normativa. Nosotros podemos, bueno, nosotros los contadores mucho no, porque no podemos trabajar para familiares, porque nuestra ley de trabajo personal, de trabajo profesional lo impide nuestra normativa. Pero, por ejemplo, un abogado puede representar a un familiar en juicio. Y como es un familiar, puede decidir no cobrar esos honorarios. Entonces, ¿qué pasa? Se termina el juicio, el juez determina, regula honorarios, que se llama. Esta persona tiene que pagarle los honorarios al abogado, el abogado dice que los va a renunciar, o sea, que no los va a cobrar, pero en la sentencia ya salió la regulación, ya salió cuánto se le tienen que pagar. En función a eso, se le va a calcular cuánto es la retención de impuesto a las ganancias. ¿Qué sucede en este caso? La ley de impuesto a las ganancias dice que esa retención que se efectúa sobre los honorarios, porque quien pierde el juicio va y paga el monto que dice el juez, y después este abogado le devolvería la plata a su hermano, por ejemplo. Como ya se le efectuó la retención en función a los honorarios determinados en sede judicial, lo que va a suceder es que esta persona no va a recibir toda la plata, va a recibir la diferencia entre lo depositado y lo retenido, y este importe retenido lo va a poder tomar como pago a cuenta del impuesto independientemente de que la renta no la haya tenido. ¿Se entendió? Porque es medio trabalenguoso. ¿Lo podría explicar de vuelta, profe? Por favor. Sí, sí. Por ejemplo, suponete que nosotros tenemos, vamos a seguir con el ejemplo de un abogado que es, digamos, el que se le puede ver más, que puede trabajar para un familiar. Un abogado o un amigo, supónganse, efectúa un juicio, termina el juicio, en el juicio el juez determina que se le deben pagar 20.000 pesos de honorarios. Y esos 20.000 pesos de honorarios van a traer, qué sé yo, 1.800 pesos en concepto de retención del impuesto a las ganancias. Este profesional dice, no, yo no voy a cobrar los 20.000 pesos. Como es mi amigo, porque es renunciados o reducidos, lo vamos a reducir, le voy a cobrar la mitad. Es lo que realmente cobra 10.000 pesos. ¿Pero cuánto le van a retener? Y le van a retener los 1.800. Porque la retención, que es el impuesto a las ganancias, se calculó
en función a lo que determinó el juez, no lo que realmente va a cobrar. Entonces, ¿qué pasa? La persona que pierde el juicio va, deposita todo lo que dice el juez, indemnización, honorarios, bla, 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 bla. El Poder Judicial efectúa toda la liquidación, dice, bueno, por estos honorarios a este señor le vamos a retener 1.800 pesos. El tema es que el abogado dice, no, porque es mi amigo, entonces le vamos a reducir, le voy a cobrar menos, le voy a cobrar la mitad. No se hace un recálculo de la retención. A este profesional en cuestión, a lo que efectúa, a lo que realmente cobra, se le va a retener la totalidad calculada en la liquidación. Y él, profe, ¿puede explicar de nuevo participación? Bueno, ya te explico, Elizabeth, porque estoy con este. Entonces, cuando el abogado vaya a hacer la declaración jurada, o este profesional vaya a hacer la declaración jurada, va a poner renta de cuarta categoría 10.000, no va a poner renta de cuarta categoría 20.000. Pero cuando ponga las retenciones, después del impuesto determinado, va a poder tomarse la totalidad de la retención. ¿Por qué? Porque la AFIP dice, si bien usted no cobró todo lo que iba a cobrar, sí se le retuvo todo lo que se le tenía que retener. Entonces, el pago a cuenta no va a ser en función a lo que realmente cobró, sino que se va a poder tomar la totalidad del pago a cuenta. ¿Ahí más o menos lo entendiste? Creo Bien, que sí, sí, Gabriel sí, me sí, sí, sí. preguntaste. No, soy yo, pero sí, sí, sí lo entendí. Marcos, perdón. Ahora sí. Eso si renuncia parcialmente. Si renuncia totalmente va a ser un 0, pero se va a tener que hacer cargo del importe a retener, o sea que también se lo va a tomar. Elizabeth. O cobros originados en denuncias. Cuando hay una denuncia y esa denuncia determina una multa y quien efectúa la multa, quien recibe la denuncia, o sea, la recibe como agente de, no que es denunciado, sino como agente fiscalizador de la falta, tiene una comisión por esa sanción, esa comisión paga impuesto a las ganancias. ¿Bien? O lo hacemos con números. Díganme. Retomamos el tema de los honorarios renunciados y reducidos y vamos a los participados. Los participados son distintos. En el caso de los honorarios participados, lo que sucede es que muchas personas trabajaron en el peritaje, pero una sola figura como responsables. Supónganse que nosotros somos todos un estudio contable y vamos de perito a un juicio, perito contable a un juicio, y nos determinan 80.000 pesos de honorarios. Y yo, como soy la más vieja, me presenté como que yo sola, no me presenté sola, me presenté en representación en nuestro estudio contable. Cuando el juez determine los honorarios, va a efectuarse la retención en función a esos honorarios. El tema es que la retención, si yo no aviso, va a salir todo a nombre mío. Pero si de los 80.000 pesos trabajamos 4 personas, quiere decir que cada una ganó 20.000. Entonces solo me corresponde que a mí me retengan por 20.000, no por 80.000. Bueno, en ese caso, lo que hay que hacer es informar cuando se inicia el juicio, que se hace un trabajo en conjunto de varios profesionales para que al momento que salga la sentencia hagan un certificado de retención
por cada uno de los profesionales que participamos en ese peritaje. En este caso sí van a estar los 80.000 alcanzados, pero no todos para la persona que estaba como responsable en el juicio, sino que se va a dividir en 4 en el grupo de trabajo. Se va a dividir, se va a parcializar. Entonces la retención también se debe parcializar. Cuando se haga la liquidación, a cada uno de nosotros nos tienen que dar el certificado de retención en proporción a nuestra participación en el total de los honorarios. ¿Ahí sí se entendió? Este sí se entendió, mejor dicho. Y por último, vamos la última filmina, vamos a hablar de las deducciones particulares de la cuarta categoría. Ustedes recuerdan que cuando vimos primera, teníamos que los gastos presuntos son deducciones particulares de la primera categoría, especial de la primera, no en las otras. Cuando vimos segunda, vimos que teníamos, por ejemplo, las deducciones por las regalías, que tenían los casos especiales. Esa es particular de segunda. Bueno, ahora en cuarta tenemos que ver si tenemos alguna norma específica de cuarta categoría. No hay una norma específica cuando existe relación de dependencia y cuando no existe relación de dependencia. Cuando no existe relación de dependencia, se van a aplicar todas las deducciones del artículo 85 y 86. Y eso es cuando no existe relación de dependencia. Bien, no podemos deducir los alquileres de los estudios contables, no podemos deducir la luz, no podemos deducir todos los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar. Nos podemos deducir la biblioteca, los libros de la profesión, el pago al consejo profesional. Esas son deducciones particulares de nosotros que no trabajamos en relación de dependencia, ¿sí? Algún aporte particular, alguna caja profesional. Esas son deducciones particulares de la cuarta, pero que también... Perdón, me equivoqué. Mientras que para las personas que trabajan en relación de dependencia, aplican las mismas deducciones de los que no trabajan en relación de dependencia. ¿Bien? Y las deducciones derivadas del trabajo personal. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algo más? Hoy llegamos genial con el tiempo. Profe, ¿cómo es el caso de cuando existe relación y no existe relación de dependencia? ¿Aplican ambos 85 y 86? Exacto. Bien. Y en lo de las propinas, como generalmente no hay un registro de eso, eso No, igual bueno, de... esto sería, suponete, hay algunos locales, algunos restaurantes, que la propina va incluida en el ticket. Entonces, en ese caso, es fácil de fiscalizar. De la otra forma, no es fiscalizable. O sea, obviamente, la ley dice que está alcanzada, pero bueno, la buena voluntad de la persona es que la quiera declarar. Bien, profe. Bien. Era esa mi duda. Si va en el ticket, no zafás. Profe, ¿sabe cuándo da consulta el profe? Ay, no, Delphi. Mándale, ya le voy a decir que les publique un día de consulta. ¿No les da consulta después de la clase? Bueno, terminamos la clase y después seguimos con las cuestiones particulares. Espero que hayan entendido, saben que estoy a su disposición, el viernes les doy consulta en el link que está en la página de Facebook. Un placer haber compartido esta clase con ustedes, una clase más, y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles de la semana que viene a las 15 horas.
A las 20:30, Gonzalo. A las 20:30 es la consulta.